Hoy es miércoles y hay Nerdy Wednesday, así que sean todos bienvenidos. Y vamos a hablar de los apellidos. ¿Y por qué? Porque los apellidos no son otra cosa sino agentes diferenciadores entre nosotros los seres humanos. Y tienen una historia y un origen que de hecho no es tan antiguo como así se piensa. Antes solamente los reyes y las monarquías y los imperios tenían apellidos. La casa Habsburgo, la casa Tudor y todas estas familias que pertenecían a las distintas monarquías de Europa. Pero de allí para abajo, el resto de los ciudadanos, Luis Miguel era Luis Miguel, Juan era Juan y Pedro era Pedro. Y todo esto cambió con los registros de los terratenientes y con los mensajeros. ¿Por qué? En Europa existían pequeñas villas. Esas pequeñas villas tenían poca población, por lo tanto no era necesario que las personas tuvieran apellido. Pero cuando estas villas fueron creciendo, se fueron uniendo con las villas que quedaban cercanas y así se fueron creando las grandes ciudades, ya había muchas personas a las cuales se les repetía el nombre. Y cuando los registradores iban a registrar, valga la redundancia, una tierra comprada por alguien, lo que preguntaban es ¿a quién pertenece este lote de tierra? Y las personas decían a Juan. Y el registrador decía, ¿a qué Juan? Juan el que vive por el norte. Y ellos le decían, bueno, pero hay muchos Juan que viven por el norte. Y se presentaba un problema. Y lo mismo ocurría con los mensajeros. Si tú le decías al mensajero, por favor, me lleva esta encomienda a Pedro, el mensajero te preguntaba, discúlpame, ¿a qué Pedro? No, Pedro el que vive por el sur. Y el mensajero, hay muchos Pedros que viven por el sur. Y se generó este problema. Y este problema lo vinieron a solucionar los apellidos. Y hay que hablar entonces de cuál es el origen de los apellidos. El primer origen que tienen los apellidos es el origen patronímico. Lo que quiere decir que viene del patrón, que viene de tu padre. Y hay por eso nombres que sirven de apellidos o apellidos que se parecen mucho a nombres. Y el mejor ejemplo es el de Alonso y Alfonso. Nosotros tenemos al piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, pero también tenemos a personas que se llaman Alonso Pérez o Alonso Centeno. Y lo mismo ocurre con Alfonso. Nosotros tenemos a Edgardo Alfonso, Alfonso Soriano, ambos peloteros de grandes ligas, y la palabra Alfonso para uno es nombre y para otro es apellido. Pero si seguimos con los patronímicos y hablamos de castellanos, tenemos que llevar a la finalización EZ. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, Hernández termina en EZ y significa el hijo de Hernando, y Fernández es el hijo de Fernando, y Pérez es el hijo de Pero, que es un nombre antiguo. Y lo mismo ocurre en el portugués, con la diferencia en el portugués ese apellido termina en S y no en Z. Pero si nos vamos a unos idiomas anglosajones y nosotros hablamos del inglés, por ejemplo, los británicos utilizan el sufijo o la finalización de la palabra son, y por eso existe Williamson o Ferguson, y es el hijo de William y el hijo de Fergus. Y si hablamos de los irlandeses, ellos utilizan O apóstrofe y luego el apellido, y eso significa, por ejemplo, Shaquille O'Neal, el origen de ese apellido es irlandés, es el hijo de Neil. Y así respectivamente va ocurriendo en distintos idiomas. Los otros son los toponímicos, y toponímicos quiere decir de la topografía. ¿A qué va ligado esto? Al lugar o las características de donde vivían distintas personas. Si hablamos de los campos, nosotros, por ejemplo, tenemos el apellido Campos, o tenemos el apellido Cuevas, o tenemos el apellido Arroyo. ¿Qué es esto? Un pequeño riachuelo, una cueva o unos campos. Pero si hablamos de los apellidos toponímicos dentro de las ciudades, entonces nosotros podemos conocer el origen de apellidos como Palacios, Paredes, Castillo. Eran las características que habían cerca del lugar en el que habitaba una persona dentro de la ciudad, pero también dentro de los apellidos toponímicos está el color de las tierras. Y si alguien vivía cerca de la nieve, era apellido Blanco. Y si alguien vivía en un lugar de tierra rojiza, era apellido Rojas. Y si alguien estaba en un lugar que tenía unas plantaciones muy hermosas, a lo mejor era apellido Verde. Pero también los animales forman parte de los apellidos toponímicos, y entonces por eso nosotros tenemos el apellido, por ejemplo, Toro, o del Toro tenemos el apellido Lobo. ¿Por qué? Porque forman parte de las características quizás de lo que había a su alrededor. Uno de los más famosos, Montes de Oca. Este apellido viene de los árabes cuando estuvieron en territorio español, y en los montes donde criaban estas aves surgió el apellido Montes de Oca. Perfecto, estamos hablando de los apellidos toponímicos, pero podemos saltar y hablar de otros apellidos. Por ejemplo, los que están derivados de las actividades que realizaban en algún momento.
Por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero. En algún momento dentro de esa familia alguien se dedicaba a esa labor. Y es muy común también en Venezuela y en el resto del mundo el apellido Herrera o Herrero. ¿Qué es? El hijo del herrero o el hijo de la herrera. Básicamente, se derivan de las actividades que realizaban. Pero ¿cuál era otra manera de describir a una persona? Según las características físicas. Y entonces nosotros podemos tener apellidos como Cabello o apellidos como Calvo. ¿Por qué? Porque eran las principales características físicas de una persona. Para cerrar el tema de las características y de los apellidos, vamos a hablar de los apellidos castellanizados. Y quizás resulta común en toda Latinoamérica hablar o escuchar de Maelo Ruiz, pero resulta que el apellido Ruiz parece más bien una deformación castellana del apellido alemán, mucho más antiguo, Ritz, pero sencillamente los alemanes, los españoles y luego en Latinoamérica no teníamos esa capacidad gutural de hablar de los animales, de los alemanes, de decir Ritz, y entonces nosotros lo deformamos y decimos Ruiz. Si quieren pensar en un ejemplo de cuando no existían apellidos, piensen en los 12 apóstoles de la religión católica. Ninguno de ellos tenía un apellido, incluso el Iscariote era un apodo, no era un apellido en ese momento, y vean cómo desde aquella época en la que vivió Jesús hasta este momento, cómo ha cambiado la humanidad y nosotros sí utilizamos los apellidos para poder diferenciarnos. Esto es Nerdy Wednesday y recuerda que si te gusta este contenido tienes varias opciones. Lo puedes ver a través de este video podcast. Puedes revisar mi cuenta en Twitter @LMNunesPixo. Allí con la etiqueta Nerdy Wednesday estamos siempre, todos los miércoles, colocando distintos contenidos, o también nos puedes escuchar en Venezuela, pero también en el internet a través del circuito Unión Radio con nuestro micro Nerdy Facts, que son apenas 1 minuto y medio de estas pequeñas cosas que a todos nos llaman la atención.